Buenos días, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Yo creo que hoy es un día especial, el cual el Señor nos ha regalado por una nueva misericordia que estamos estrenando en esta preciosa mañana, reunidos con nuestras familias, en nuestros hogares y abriendo la puerta de nuestros hogares y también de nuestro corazón al Espíritu de Dios a través de su palabra. De verdad que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, todos los que nos ven a través de los diferentes medios por donde se va a transmitir este video. Es una bendición para nosotros. Hoy también estamos en culto en la iglesia. Gracias a Dios ya podemos abrir los templos con todos los protocolos del Ministerio de Salud, sujetándonos a todas estas órdenes para poder permanecer abiertos, y los que no han podido ir a los cultos pues puedan disfrutar de la palabra del Señor a través de la tecnología. El Señor ha puesto un tema en mi corazón, y porque le hacía una pregunta a Dios: Señor, ¿cómo podremos salir adelante en toda esa situación? ¿Qué va a pasar en el transcurso de los días con la iglesia, con tu pueblo, en estos tiempos difíciles? Y entonces el Señor ponía esta frase en mi corazón: todo lo puedo en Cristo. Y acordémonos que Filipenses 4:13, eso es lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el tema el cual quiero hablarles en esta mañana, que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Pero quiero primeramente orar para darle gracias a Dios y poner este tiempo en las manos del Señor, para que sea Él el que nos dirija y poder nosotros sentir su presencia en este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta preciosa mañana, que tú nos permites, Señor, poder estar compartiendo tu palabra, Señor Jesucristo. Disponemos nuestras mentes, nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida a través de tu santa palabra, Señor. Padre, todo lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, que sea tu voluntad, no la nuestra, Padre bendito. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, y solamente en ti, Señor, podemos alcanzar la victoria que buscamos. Solamente en ti, Señor Jesucristo, podemos ser más que vencedores. Por eso hoy en este tema, Señor, lo ponemos en tus manos, para que sea tu palabra hablando nuestra vida, fortaleciéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que si hay personas desanimadas, que han perdido sus fuerzas, Señor, que han perdido su deseo de seguir adelante, Padre, que hoy a través de esa palabra tú puedas hablar a sus vidas y puedan retomar las fuerzas para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a raíz de este tema, todo lo puedo en Cristo, podemos repetirlo muchas veces. Incluso personas que no han recibido en su corazón al Señor pueden apoderarse de esta promesa que está en la palabra del Señor, porque Cristo es el único que nos da la fuerza y la fortaleza para poder seguir luchando en estos tiempos oscuros que está viviendo la humanidad. Hay una pregunta que el Señor ponía en mi corazón, y es la siguiente: ¿qué es lo que hace una persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para poder salir adelante en estas situaciones difíciles? Y hay dos cosas que puedo decir en esta mañana: depender de su propia fuerza o de su propia capacidad, que por supuesto no lo va a llevar a ningún lado, o aprender a depender totalmente de Dios. Son dos cosas importantes que vamos a estar hablando en esta mañana, y yo quise poner como ejemplo al apóstol Pablo, porque fue un hombre que aprendió a vivir
conforme a la voluntad de Dios, que aprendió a vivir conforme a los propósitos que Cristo había puesto en su corazón. Y a pesar de todo lo que él tuvo que pasar, a pesar de todo lo que él tuvo que vivir, nunca apartó su mirada del Señor, nunca apartó su mirada del llamado que Dios le había hecho. Y esto es muy importante en estos tiempos difíciles, que nosotros no apartemos nuestra mirada del Señor, porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ir por ese camino por donde nos lleva el Señor. El apóstol Pablo sabía cómo vivir victoriosamente. Él sabía cómo luchar, cómo pelear, y él había descubierto verdaderamente cuáles eran las herramientas necesarias para poder llegar a la meta, como él mismo lo dice. Él logró durante toda su vida una vida de victoria, porque aprendió a luchar con Cristo Jesús en su vida y en su corazón. Hay un texto que quiero leer en esta mañana, que se encuentra en 2 de Timoteo 4:6 al 8, y dice la palabra del Señor. Cuando ya el apóstol Pablo estaba a punto de morir, cuando su muerte estaba a punto de llegar, él resume su vida en estas palabras: porque ya yo estoy para ser sacrificado, dice el versículo 4:6 de 2 de Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Entonces, él mismo dice que había peleado la batalla, que había acabado la carrera, que había guardado la fe. Y eso nos abre un panorama de que nosotros en estos tiempos debemos aprender a luchar y tomar este ejemplo que nos da él mismo de lucha, de perseverancia, pero no en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Porque nuestras fuerzas, como lo decía anteriormente, no vamos a llegar a ningún lado. Esa es exactamente la manera como el Señor nos está llamando a que nosotros vivamos una vida llena de fe, una vida llena de esperanza, una vida llena de seguridad, porque yo creo que cada una de las promesas que están en la Biblia se han de cumplir en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es seguir perseverando, seguir caminando, yendo hacia adelante, así como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo dice aquí en la palabra del Señor es pelear la buena batalla. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana: ¿quiénes no estamos peleando la batalla? ¿Quiénes no estamos peleando una guerra en este momento? Todos estamos en este tiempo difícil peleando una batalla para poder salir adelante, para poder sacar adelante nuestras familias, para poder perseverar espiritualmente, porque todo se ha puesto difícil en estos días, pero solamente el Señor nos puede ayudar a pelear esta batalla. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús como el Salvador de nuestra vida, desde ese mismo momento entramos en un campo de batalla. Empezamos a pelear una guerra primeramente para poder despojarnos de la vida antigua y llegar a una vida nueva. Y todos los días y cada momento, cada instante es una pelea continua, es una batalla continua, porque el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros todos los días debemos pelear, armarnos con la fe, armarnos con la presencia de Dios para seguir perseverando en estos tiempos difíciles. Hará que el Señor nos da la fuerza y la fortaleza, porque el enemigo, como decía anteriormente, anda buscando cómo derribarnos, pero el Señor está atento para levantarnos en el momento preciso. Muchas veces el enemigo va a tratar de hacernos ver como inútiles, como que no servimos para nada, como que ya todo se acabó.
No, nada se ha acabado. Apenas está empezando el proceso, apenas está empezando el camino por donde el Señor nos quiere llevar. Para nosotros sería casi imposible ganar la batalla con nuestras propias fuerzas, pero como decía el tema, vuelvo y repito, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Cristo nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, así como lo dice su palabra. Y quiero leer también Efesios 6, versículo 10 al 17. Vamos a leer un poquito aquí. Efesios 6, 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos, vea lo que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el enemigo no quiere vernos triunfar, el enemigo no quiere vernos salir adelante, pero el Señor nos está dando todas las armas necesarias para que nosotros podamos ganar esta batalla en la cual estamos enfrentando en este momento, que podamos pelearla, pero que podamos ganarla con fe, con certeza y con seguridad, porque Cristo Jesús está con nosotros. Otra cosa que decía el apóstol Pablo, dice: acabar la carrera. Pablo asemeja la vida cristiana como, por ejemplo, una maratón, una competencia de carreras, y el Señor ha dispuesto una senda específica para cada uno de nosotros, un camino específico por donde nosotros tenemos que avanzar, quitar obstáculos para seguir adelante, obstáculos que siempre se van a presentar en nuestra vida, obstáculos que siempre van a estar ahí tratando de estorbarnos, pero el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos a salir adelante. El Señor nos ayuda a que los planes en nuestra vida se vayan cumpliendo, porque todos los deseos de nuestro corazón se van a cumplir cuando los ponemos en las manos del Señor. Dice Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, vea lo que dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vea lo que dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave para que nosotros en esta carrera que tenemos por delante podamos llegar a la meta. Poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria al Señor. Hoy podemos tener la certeza y la seguridad que si ponemos los ojos en Cristo Jesús, vamos a llegar muy lejos. Muchas personas hoy día ya están quedando en el camino. Muchas personas se han echado para atrás en esta carrera. ¿Sabe? Cuando un día de estos meditaba en la palabra del Señor, y el Señor traía a mi corazón a Elías, cuando aquel varón de Dios, que declaraba la palabra y Dios hacía milagros, aquel varón que hacía cosas maravillosas con fe, con certeza y con seguridad, pero un día recibió una amenaza de muerte,
y salió corriendo y se escondió y se olvidó de su fe, se olvidó de quién creía, se olvidó de quién era el Dios aquel que él le servía, se olvidó de muchas cosas, se llenó de temor, se acobardó, se echó para atrás y corrió y se escondió. ¿Sabe? Quiero decirlo con todo respeto, pero muchos hoy día se han acobardado, muchos hoy día se han escondido porque se han llenado de temor, se han llenado de angustia y de preocupación, y sobre todo se han olvidado del Dios que tenemos, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que creó los cielos y la tierra, es el mismo que está hoy con nosotros. El Cristo que fue crucificado y se levantó de los muertos al tercer día, es el mismo que está hoy con nosotros para ayudarnos a salir adelante en toda esta situación. Entonces, una de las cosas importantes que el apóstol Pablo se propuso fue acabar la carrera, fue llegar hasta la meta, y una de las cosas que a él le ayudó fue, lo dice muy claramente, guardar la fe. Guardar esa fe en Cristo Jesús, guardar esa fe en el Evangelio, guardar esa fe en la palabra de Dios, guardar esa fe en el Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestra fortaleza y nuestra ayuda. La palabra guardar significa cuidar, y una de las cosas que el apóstol Pablo hizo fue guardar esa fe, guardar el evangelio que el Señor había puesto en sus manos, y nunca se dio por vencido. Siempre tuvo la fe de cumplir los propósitos por los cuales el Señor lo había llamado. Es esto maravilloso cuando podemos escudriñar estas cosas en la palabra del Señor. El peligro que hoy día enfrentamos nosotros es no darle la importancia a esa fe, no darle la importancia a las cosas de Dios, y empezar a dar las cosas importancia tal vez a las cosas materiales, tal vez a las cosas físicas, a lo que puedo ver, a lo que puedo palpar, a lo que puedo tener, a lo que puedo perder. Pero se nos olvida que nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, que nuestra herencia está en el cielo, querida iglesia, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cultivar nuestra fe, porque la venida del Señor está cerca y prontamente estaremos con Él en el reino de los cielos. Ahí es donde yo tengo que poner mi fe. Si hoy parto de este mundo, hermanos, que tengo que tener la certeza y la seguridad que me voy con el Señor. Cuando comprendemos el gran valor que tiene el evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos, y lo hermoso que es valorar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, como la tuvo el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de Jesucristo, para predicar a todo lugar y llevar el mensaje de salvación. Nosotros también fuimos llamados a llevar ese mensaje de salvación. Hoy demos gloria a Dios por lo que podemos mantener las iglesias abiertas, para que ya podamos congregarnos, para que ya podamos venir a glorificar el nombre del Señor, para que la palabra de Dios siga fluyendo. Este es un tiempo para aprovechar las cosas lindas que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y recuerde que la clave es que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ahí es donde está la clave. En Cristo Jesús podemos llegar muy lejos. Hay algo que pasa en nuestra vida, que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Dios es mi sanador, el Señor es mi proveedor, mi ayudador. Todo lo hace, todo lo puede, todo lo que yo pida, el Señor está atento ahí para ayudarnos. Todos los días estrenamos nueva misericordia de parte de Dios. Entonces, para nosotros es lindo pensar que en este mundo no estamos solos. Aunque estemos atravesando este valle de sombras, yo sé que la luz de Cristo está con nosotros. Aunque estemos viendo lo oscuro, aunque estemos viendo lo difícil, el Señor está con nosotros. Pero tenemos que aprender a depender de Dios. El apóstol Pablo, esa fue la clave de su éxito. Aprendió a depender de Cristo Jesús. Y que sea el Señor que le provea, que sea el Señor que le ayudara, que sea el Señor el que lo guiara. Todo venía de parte de Dios. Entonces, él pudo llegar a la meta porque sabía que no estaba solo. Había puesto sus ojos en el Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor, que primeramente
Debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Este es un tiempo para buscar la presencia de Dios, y todas las demás cosas serán añadidas a nuestra vida. Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Separados del Señor no podemos llegar a ningún lado. Separados del Señor no podremos ir a ningún lado. Necesitamos tomarnos de la mano del Señor para seguir adelante. Existe un problema por el cual muchas veces nos separamos del Señor, y es el orgullo. Porque pensamos que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero no es así. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. No podemos hacer las cosas porque somos capaces, porque tenemos habilidades, porque estudiamos, porque hacemos todo esto. No, todo lo podemos solamente en Cristo Jesús. Y el orgullo muchas veces es el que hace a muchas personas volver atrás, porque piensan que pueden hacer las cosas por su propia capacidad. Nuestras fuerzas vienen de Dios y de ningún otro lugar. Vea lo que dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo me sienta débil, cuando me sienta sin fuerzas, el poder de Cristo es el que me levanta. La gran pregunta que podríamos hacernos en esta mañana: ¿cómo podemos vivir totalmente dependiendo de Cristo? El paso es reconocer que somos incapaces para hacer y hacer lo que Dios desea. ¿Por qué digo esto? Que somos incapaces con nuestras propias fuerzas, porque necesitamos del Señor para poder perseverar, para poder tener éxito, para poder llegar a la meta. Solamente el Señor puede ayudarnos. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos que no son fáciles, pero yo creo que con la ayuda del Señor podremos salir adelante. Él nunca nos ha dejado solos. Hasta el día de hoy, a pesar de todo, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en los periódicos, en las redes sociales, de todo lo que está aconteciendo, muchas veces hasta de las malas decisiones que toman los gobiernos, el Señor no nos ha dejado solos. El Señor ha estado con nosotros. En Cristo todo lo podemos. Esa es la clave para poder llegar a la meta, para poder salir de esta situación, para poder avanzar en este tiempo difícil. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí está la clave. Por eso en esta mañana quise ponerles este ejemplo, porque si nos llenamos de fe, si creemos en el Señor, si escudriñamos la palabra y nos apoderamos de cada una de las promesas que el Señor nos ha dado, hermanos, podremos llegar muy lejos en Cristo Jesús. Este es el tiempo para decirle: Señor, llena mi vida. Espíritu Santo, guíame, enséñame a través de tu palabra, para poder seguir luchando y no decaer y no volver atrás. A lo contrario, vamos hacia adelante, vamos perseverando, porque la gloria del Señor está con nosotros. La gracia del Señor está con nosotros en todo tiempo. Los que estén pasando cosas difíciles, créanle al Señor, porque el Señor empezará a abrir puertas. El Señor empezará a traer lo necesario a su pueblo, en el nombre de Jesús. Esperando que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes, para nuestras vidas, que podamos tener estos tiempos de reflexión en la palabra del Señor. Y quiero orar para darle gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros, porque esa es la realidad. El Señor ha sido bueno y sigue siendo bueno. Y ahí uno está en su casa, con su familia, usted puede orar y poner todas las cosas en las manos del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y hoy comprendemos, Jesús, que solamente en ti, Señor, podemos encontrar las respuestas a nuestra vida, podemos encontrar la solución a nuestra vida, Señor. Padre, que no haya ningún temor en nosotros,
No permitir que el enemigo nos llene de temor, de angustias, de preocupaciones, del qué vamos a hacer ahora. Tenemos solamente que poner nuestros ojos en ti, Señor. Nuestro corazón sea abierto a tu presencia para que tú nos vayas, Señor, guiando día con día, Señor, y dándonos las respuestas, dándonos, Señor, lo necesario, dándonos todo lo que necesitamos, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos sus casas, sus hogares, sus familias, sus trabajos, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú vas a proveer todos aquellos, Señor, que necesitamos para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga.